con residencia en Madrid desde el 2007. Ha publicado las novelas Blue Label, Etiqueta Azul, del 2010, Transylvania Plot, del 2011, Ljubljana, del 2012, Jezabel 2013 y Julián 2014. Licenciado en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. Licenciado en Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de Madrid y en Estudios Literarios de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido. El doctor Eduardo Sánchez Rugeles repite nuevamente con nosotros. Ayer nos acompañó también en el conversatorio. Doy la bienvenida al doctor Leonardo Padrón, y por favor para que nos acompañe. Poeta, cronista, articulista de prensa, ensayista, guionista de cine y televisión. Ha publicado 21 libros entre poesía, crónica, ensayo, libros de entrevistas y literatura infantil. Ha sido traducido a varios idiomas y editado en Argentina, Colombia, Alemania, Bulgaria y los Estados Unidos. Es quizás uno de los poetas y cronistas venezolanos más leídos en su país, con múltiples premios de la literatura de cine y televisión. También ha incursionado con éxito en la prensa, teatro y la radio. Bienvenido. Nuestro tercer panelista invitado de hoy está un poco demorado en llegar, pero para cumplir con nuestro horario y que ustedes puedan ir disfrutando del conversatorio, vamos a ir dando inicio, pero de todas formas lo voy a presentar. Es el doctor Alberto Salcedo Ramos, es periodista colombiano, ha dictado talleres de crónica y reportaje en distintos países. Varios de los temas que ha abordado están relacionados con la cultura popular. Sus trabajos han aparecido en publicaciones como Soho, El Mar Pensante de Colombia, así como Laberinto de México, Sábado, Dossier de Chile, Ecos de Alemania, Internazionale de Italia, The New York Times en español, en Estados Unidos, entre otros. Algunas de sus crónicas han sido traducidas a diferentes idiomas. Asimismo, tenemos el gusto de darle la bienvenida a la moderadora de este conversatorio, la doctora Luz Marina Rivas, coordinadora de la Maestría en Literatura y Cultura en el Instituto Cari Cuervo, licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela, magíster en Literatura Latinoamericana y doctora en Letras por la Universidad Simón Bolívar, graduada con honores en el doctorado, diploma de edición de la Escuela de Letras, diploma de tutoría virtual del Sistema de Actualización del Profesorado SAPRO. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, es un gran gusto estar aquí esta mañana en este encuentro binacional de escritores que para mí es particularmente caro porque yo soy colombo-venezolana, es decir, yo nací en Bogotá, me crié en Venezuela, regresé hace 7 años, de manera que me encanta que haya ocasiones como esta en que podamos hacer puentes entre los dos países, espejearnos, porque hemos sido naciones hermanas que han estado de espaldas una a la otra. Entonces, bueno, tengo el gusto de comenzar esta conversación con Eduardo y con Leonardo. Siento que no esté Alberto todavía, pero quería comenzar hablando de eso que tiene en común la crónica con la escritura de ficción, que es la narración, cómo narrar el país, cómo contarlo. Entonces, hemos tenido, tanto en Venezuela como en Colombia, años muy duros, con una violencia tremenda. Entonces, tal vez la primera pregunta que tenga que hacerles a ustedes es ¿de qué manera manejar la emoción en la narración que se hace? Leonardo Padrón ha sido por muchos años columnista del Nacional. Cada crónica mueve las fibras de sus lectores. Entonces, ¿cómo se escribe la emoción para conmover al público acerca de lo que sucede? Gracias, Marina. Buenos días, gracias por la invitación y a ustedes por su presencia.
Bueno, quisiera primero precisar que confieso que cuando comencé a escribir crónicas para el Nacional, mi motivo, mi intención no era conmover a los lectores per se. Lo que pasa es que el material que contenía cada texto era un estremecimiento, y no por mis habilidades narrativas ni mucho menos, sino porque la realidad venezolana de los últimos 20 años, que ha ido en un creciendo vertiginoso, es estremecedora. Entonces, lo que yo me propuse cuando comencé a hacer esas crónicas fue inventariar la realidad, porque generalmente costaba mucho entender que tantas cosas estuvieran pasando con tal nivel de intensidad. Y a mí me parece que incluso la función de un cronista es ir más allá de los titulares de la noticia que hablan, bueno, de la cantidad de gente que se está yendo del país, que hablan de la precariedad, que hablan de la desazón colectiva, que hablan de la represión feroz en las calles, de los presos políticos, de cómo comenzaron a desaparecer de los anaqueles, de los supermercados y las farmacias, los elementos más básicos que hay en cualquier país normal del mundo. Cómo la normalidad comenzó a irse del país. Yo creo que la primera baja que tuvo el país fue la normalidad. Y a mí me parecía que para justamente darle un cuerpo tangible a ese inventario, había que apelar a la crónica de las historias mínimas, ponerle nombre y apellido al dolor. La verdad es que nunca ha sido tan difícil ser venezolano como ahora. Estamos ahorita, nosotros antes nos ufanábamos de ser los más simpáticos del continente, ahora somos los más ruidosos en la depresión. Parecemos gente que no tuviera otro tema de conversación. Nos hemos vuelto aburridamente monotemáticos con la tragedia que nos está pasando, porque a nosotros mismos nos tiene perplejos. No nos cansamos de asombrarnos de lo que nos está pasando, sobre todo nosotros que somos hijos de la democracia. Es decir, yo nací con la democracia, en toda mi vida fue bajo ese espacio de libertad y de amplitud y de alternancia política que era la democracia. Cuando un presidente hacía una gestión espantosa, básicamente el país lo castigaba, y a los 5 años ya dejaba de ser el presidente. Llegó Alberto Salcedo Ramos. ¿Cómo estás? Un aplauso. Me parece mal. Ahora sí es un encuentro binacional. Pero entonces, claro, yo comencé eso, a hacer la crónica de las historias mínimas, a entrevistar a los personajes que les pasaban cosas que en la medida en que uno iba articulando el detalle de sus historias, uno iba realmente construyendo la magnitud de la tragedia. Hay un sitio que la policía política del régimen tiene en un lugar, además que es casi que el centro de la capital de Caracas, que es Plaza Venezuela. Allá hay un lugar que se llama el SEBIN, que es la policía política. Hay un lugar donde meten a los presos políticos que se llama La Tumba, y queda 5 sótanos hacia abajo. Imagínense, el título no puede ser más contundente y literal, ¿no? Es un espacio donde no hay luz natural, donde están las luces blancas prendidas 24 horas al día para que la gente vaya perdiendo la noción del tiempo, porque están ahí enterrados en vida, y donde muy poca gente ha tenido acceso. O sea, realmente ahí nunca ha estado un periodista. Lo que han estado son los presos políticos y sus verdugos. Ahí estuvo un
no llegó a estar ahí mucho tiempo porque lo lanzaron después del piso 10 del SEBIN. Pero ahí estuvo Loren Salé, que estuvo 4 años y medio, hasta hace poco lo liberaron. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a la mamá, y cuando uno escucha cómo una mamá no entiende todavía cómo un hijo que lo que hacía era protestar en las calles es enterrado en vida, o cómo de repente hubo en algún momento que las calles estaban llenas de protestas y en algún momento los estudiantes comenzaron a dormir en carpas en ciertos lugares de la ciudad. Hubo una madrugada que llegó el ejército y se llevó una cantidad de estudiantes, los metieron presos. Yo conseguí entrevistar a una pareja, que esa crónica la terminé ya titulando Romeo y Julieta en el SEBIN, porque fue una pareja que se conoció en las protestas, se enamoraron, se los llevaron presos y quedaron separados por una pared y terminaban comunicándose a través de códigos de golpes en la puerta para saber si estaban bien, para preguntarse el uno por el otro. Y a mí me pareció que dentro de esa tragedia que estaba viviendo había un discurso amoroso que se estaba construyendo de manera muy precaria, muy minimalista, pero era muy conmovedora, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a acercar el ojo a esas pequeñas historias, es que de verdad entiende la magnitud de lo que estamos viviendo, porque, insisto, nos hemos vuelto monotemáticos. Yo les confieso que incluso llegó un momento que yo sentía que me estaba repitiendo en los textos que escribía, y como tenía que entregar un artículo cada semana, me estaba confrontando conmigo mismo, ¿no? Porque yo sentía que, y esto como que yo lo dije, pero con otro adjetivo, y usé otra metáfora, y bueno, lamentablemente la pesadilla tiene capítulos que se parecen mucho el uno al otro, ¿no? Entonces ha sido un reto para los escritores que hemos querido dar cuenta de lo que está pasando, ponerlo en negro sobre blanco, luchar contra la clásica desmemoria. En Venezuela creo que nos ha hecho mucho daño esa desmemoria, esa amnesia colectiva con lo que nos volvemos a tropezar, no una, no dos, decenas de veces con la misma piedra. Y en ese sentido yo creo que los escritores tenemos que asentar las cosas en negro sobre blanco justamente para hacer fungir de antídoto contra el olvido, ¿no? Pero también es cómo lo articulo en términos estilísticos para que vaya más allá de la noticia que reseña lo ocurrido, de la represión tan feroz que hubo, la cantidad de muertos que hubo, la cantidad de heridos. Entonces es eso, ¿no? Es detenerte en un cadáver, o detenerte en alguien que perdió una pierna, o detenerte en alguien que le dan casa por cárcel. ¿Y qué significa casa por cárcel? A veces la gente cree y dice, bueno, lo sacaron de la cárcel, ahora está en su casa. Bueno, ahí ve Netflix, ahí está con su esposa, ahí está preso, sigue estando preso, y se te empiezan a generar otras formas del cautiverio, que incluso pueden ser inmensamente nocivas para su propia vida familiar. La verdad es que ha sido, no me voy a extender para que todos conversemos, pero ha sido para mí quizás un episodio de mi vida como escritor que no hubiera querido haber tenido. Yo no hubiera querido haber escrito todo lo que he escrito sobre Venezuela, porque básicamente estoy escribiendo sobre una herida abierta que además cada vez tiene más sangre, porque esta es una pesadilla donde uno descubre que son varios sótanos y estamos cada vez descendiendo más abajo. Estamos en un país que uno siente que todos los días se hunde 100 metros más, ¿no? Pero siento que sí, que la crónica creo que es ahorita el género más preciso para articular narrativamente lo que está pasando en nuestro país. Y
Sin contar que desde hace muchos años la crónica ha sido un género inmensamente poderoso, con muchísima audiencia lectora en todo el continente. Entonces nos está sirviendo como herramienta para contar el horror. ¿Se oyen así? Bueno, para saludar a nuestro cronista Alberto Salcedo Ramos, hemos comenzado una conversación sobre la crónica y la novela como formas narrativas. Pero también, entonces, la primera pregunta que yo había hecho era acerca de cómo enfrentarse a las emociones y cómo transmitirlas en el texto. Entonces comenzó Leonardo. En el caso de Eduardo es muy interesante porque él es novelista fundamentalmente, y su primera novela, Blue Label, empieza con un epígrafe que dice: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Francesa, Eugenia Blanc, grado tal, etc. Y luego él hizo también unas crónicas ficticias, Los Desterrados. Entonces voy a modular un poquito la pregunta para Eduardo y para Alberto. Eduardo, tú has hecho novelas sobre la crisis venezolana, pero siempre has elegido la voz de los jóvenes. Entonces, en eso está mucho de rabia, mucho de ira contra el país, y creo que hay mucho también de tu generación. ¿Cómo has podido trabajar eso textualmente? Buenos días, gracias por la asistencia a todos. Sí, efectivamente mis primeros trabajos, yo no diría que estaban orientados a una audiencia juvenil, sino que el mismo proceso creativo, las ideas, estaban muy empapadas de los conflictos, de las dudas, de las inquietudes del público joven, porque durante muchos años yo fui profesor de educación media. Trabajé en cuarto y quinto año de bachillerato con chicos entre 14 y 17, y mi día a día estaba saturado de las inquietudes de los muchachos. Estoy hablando ya del año 2004, 2005, y en ese momento los chicos lo que querían era salir del país, y tenían una visión muy negativa del país, una preocupación cotidiana por la inseguridad, por la manera como ellos eran testigos del hundimiento económico de sus familias, y como poco a poco lo que ellos tuvieron en la infancia alguna vez ya no era asequible. Ya ir a comer a un restaurante un fin de semana era una cosa que no era posible porque resultaba muy costoso. Ya iban desapareciendo algunas cosas físicas, materiales que estaban en la casa, y ya eso no era así. Entonces esa observación de las mortificaciones de los muchachos quizás motivaron en parte novelas como Blue Label en 2010, Jezabel en 2013. Ha sido una preocupación que siempre ha estado allí. Coincido con Leonardo cuando, si yo no hago crónica, a mí la crónica me cuesta. Conversábamos antes de que empezara el evento que yo creo que sería muy mal periodista, porque a mí la verdad no me interesa. Yo la verdad la intervengo. Me gusta jugar con ella. La ficción pesa mucho en mi proceso creativo, y creo que no sería un buen cronista. Sin embargo, lo he intentado. También he tenido como la motivación de contar historias. Siento que hay una necesidad, una responsabilidad de contar historias de las cosas que están ocurriendo. Tengo un proyecto fallido, inconcluso, sobre los presos políticos, recoger testimonios y demás de todas estas vivencias. Y ahí coincido con Leonardo en que lo dramático y lo trágico son los hechos. Intervenir el hecho ya supone darle un toque morboso, melodramático, que creo que la descripción del suceso como tal ya es suficientemente dramático como para darle hacerle ese giro literario, ficticio, que siento que no lo requiere. Y esa es parte de mi problema metodológico con la crónica. Por eso he estacionado el proyecto y sigo trabajando desde la ficción. En este ser cronista, creo que el distanciamiento es importante. Yo creo que cronistas como Leonardo, como Héctor Torres, como Gisela Cossack en Venezuela, han hecho un trabajo muy valioso que creo que en el futuro será mucho más valorado, porque cuentan de una manera realmente
descarnada muchas de las experiencias de los venezolanos en estos tiempos. Mi trabajo novelístico sigue estando comprometido con la situación en Venezuela. Me pregunto permanentemente, como decía Leonardo, si no estoy siendo melodramático, si no estoy siendo morboso, si no tengo un exceso de tragedia en esta situación, y eso me hace parar, observar, releer, eliminar un adjetivo, tratar de dejar el hecho desnudo, y repito, el hecho desnudo per se es suficientemente dramático y contundente para que el lector conecte con esa emoción, con esa realidad. Yo me encontré de manera accidental con la cuestión de la inmigración en mis trabajos. Mis 3 primeras novelas, Luna y el Etiqueta Azul, Transilvania Unplugged y Ljubljana, tienen la migración como argumento principal, y estas novelas fueron escritas entre 2009 y 2013. La diáspora no era un fenómeno tan visible y tan notorio como ahora, pero yo me daba cuenta que mis estudiantes ya no estaban, una vez que se graduaban se iban, y los familiares y los amigos ya no estaban en el país, y por ahí un poco empecé como a trazar esa temática de la cuestión migratoria, que ahora es un drama mucho más amplio. Pero te repito, lo que quiero concretar es que creo que el hecho desnudo, la descripción de los sucesos per se ya es suficientemente dramática y nos pone a los narradores a cuestionarnos sobre cómo tratar esa situación, esos hechos. Esa era exactamente la pregunta, pero si uno ve los textos de ustedes, para contestarle a los dos, cuando Leonardo Padrón dice que escoge una historia, lo que él hace es narrarla con los ojos del personaje elegido. Entonces, después ya nos ahondará en eso, pero es algo así como si se trata de Aramita o se trata de no sé, las personas que participaban en las protestas, él escoge una y ve desde allí todo el hecho. Entonces, después ahondarás en cómo construyes esos personajes. En cuanto a Eduardo, yo encuentro que muchos de sus personajes también trabajan se manifiestan desde la rabia. Y entonces quería también preguntarte, más adelante me contestas eso, sobre Lautaro Sanz, porque ese es un cronista que pareciera tu alter ego en algún momento. Entonces, por ejemplo, ese encuentro con su estudiante Garmendia es bastante significativo en ese sentido. Es algo así como el joven que todo lo cuestiona y quiere respuestas. Pero bueno, vamos a invitar a Alberto Salcedo. Aquí los dos compañeros han hablado de que cuando la realidad nos desborda, la simple enunciación cruda de los hechos ya es suficientemente fuerte. Pero sin embargo yo veo un trabajo muy importante. Una de tus crónicas más conocidas es la de la masacre del Salado. ¿Cómo fue esa experiencia de hablar con las víctimas y luego poder contar eso tan terrible? Bueno, buenos días para todos. Mil disculpas por llegar un poco atrasado por los trancones, aunque si hubiera salido media hora antes hubiera llegado puntual. ¿Qué les digo? Me parece, frente a lo que decía Leonardo y el compañero, antes de que yo empezara a hablar, que uno no puede contar la realidad en la no ficción de una manera tosca, de una manera en la que no haya una elaboración estética. Me parece que contar el horror con horror es una redundancia. No le veo sentido a que uno cuente algo horrible de manera horrible. Me parece que el reto está en mirar eso de otra forma y hacerse una conciencia que le permita a uno entenderlo y hacer que el lector lo entienda. Yo acabo de ser jurado de un concurso mundial de crónica que se está haciendo en Suiza. Es la primera vez que se hace, nunca se había hecho algo de esa envergadura, ¿no? Es un concurso en todas las lenguas. Entonces va a haber 3 finalistas de cada idioma. Yo fui jurado en español y leí con mucha desazón los trabajos de la muestra en lengua castellana, porque había un grado de pornomiseria tan aberrante,
tan terrible que yo me preguntaba, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos contando eso, no? Había muchas historias que incurrían en la práctica de escenificar lo que no se debe escenificar algo que pasó hace 50 años y en lo que tú no estabas, y ponerle ambiente a algo que tú no puedes saber cómo era ese ambiente porque tú no estabas ahí, ¿no? Entonces, en esa recreación escenográfica de lo que no podemos reconstruir escenográficamente, estábamos cayendo en un falseamiento de la realidad, los participantes, que hacía que esos textos sonaran realmente falsos, ¿no? Había eso que llama un amigo y colega, Cristian Alarcón, narratofilia, que es el exceso de narración, querer narrarlo todo. Digamos, hay un momento en que vas a dar una noticia que es esta: aumentó el precio de la leche, ya no más. Y entonces empiezan diciendo, aquella mañana, cuando el ministro de Agricultura llegó con el presidente de Fedegan y se reunieron para tomar la magna decisión a través de la ventana, pura paja. Entonces, hay cosas que son dignas de narrar y otras que no. Hay momentos en que tienes que dar un dato, hay momentos en que sí tienes una buena escena que permite ver en acción a la gente sobre la que escribes. Había muchos trabajos en los cuales se notaba que el autor estaba convencido de que la trascendencia del tema lo exoneraba a él de la responsabilidad de contar bien. Es decir, tú puedes tener entre manos una masacre, la muerte de un presidente, una hambruna, lo que quieras, pero tú tienes que contar eso bien. O sea, el tema no te exime de la responsabilidad de mirar bien y de contar bien. Y en esa muestra, de verdad, sí sacamos unos trabajos muy buenos, pero en términos generales había mucha pobreza derivada de yo diría que en parte también de la pereza, ¿no? Porque a veces lo que miramos mucho es lo que menos entendemos, porque lo miramos tanto que se nos vuelve familiar, y cuando se nos vuelve familiar ya nos da pereza averiguar qué diablos hay ahí detrás de eso que nos parece tan familiar, ¿no? Entonces, como soy de Barranquilla, conozco el carnaval. No necesito mirar el carnaval porque lo conozco. Estoy trabajando con el prejuicio, estoy trabajando con el piloto automático. Como soy cartagenero, entonces me conozco el Festival de Cine. Como soy de Caracas, me conozco la Reina Pepiada. Como soy, en realidad, uno tiene que renovar la curiosidad, porque si uno no renueva la curiosidad, empieza a mirar las cosas con el prejuicio y no empieza a descubrir nada nuevo en ellas, nada que le sorprenda a uno, ¿no? Entonces, a veces cuando uno va a un lugar, uno ve con extrañamiento ciertas cosas que a la gente de ahí ya no le llama la atención, ¿verdad? ¿Qué tenemos en Colombia y Venezuela? La realidad es que se parecen mucho, pero también si metemos a México y si metemos a, no sé, Argentina, tenemos realidades muy parecidas. Especialmente Colombia y Venezuela, porque hemos sido vecinos, ¿no? Tenemos una puerta giratoria, siempre la tuvimos. A mí me parece que es un deber de los que contamos historias procurar un contexto histórico que permita entender las cosas. Yo no podría hablar de la migración venezolana a Colombia sin hacer alusión a que ha habido una migración colombiana a Venezuela. Si no hago esa natural alusión, estoy contando las cosas de manera incompleta. Todo lo que uno va a contar debe hacer el esfuerzo de entenderlo. En cuanto a lo del salado, bueno, que me preguntaste, a mí me pidieron 9 años después de la masacre escribir esa crónica. Ir a El Salado. La masacre fue en el año 2000 y yo fui en el año 2009. Recuerdo que me llevé un manual del Darrell Center de Estados Unidos que tenía consejos de 100 académicos para hablar con víctimas de tragedias. Cómo hablar con víctimas de tragedias sin violentarlas, sin revictimizarlas, sin hacerles daño con nuestra presencia
con nuestras preguntas. Entonces yo iba leyendo ese manual de manera muy juiciosa, subrayándolo, no preguntar por el desastre, no hacer preguntas como, y bueno, ¿y cuándo les pegaron los palazos? ¿O por dónde entraron los verdugos? Todo eso yo lo iba subrayando. Había incluso uno que decía, asegúrese de que la víctima está preparada para hablar con usted. Pregúntele así, de manera clara, si se siente bien para hablar con usted. Si no obtiene una respuesta afirmativa, déjele una tarjetita y dígale que en el momento en que se sienta preparado, lo llame. Yo digo, si hiciéramos el periodismo así en Colombia, todavía no hubiéramos podido hablar de la batalla de Boyacá, porque todavía estaríamos esperando que los familiares de los que pelearon la batalla de Boyacá nos dijeran qué fue lo que pasó ahí. Entonces yo dije, bueno, de todos modos voy a tratar de cumplir eso más o menos de la manera más humana y responsable que sea posible. Llegué al Salado, lo primero que me llamó la atención fue que no había ningún mojón que delimitara ese espacio geográfico. No había ningún aviso que dijera El Salado o bienvenido a El Salado. Pero cuando uno llega, lo primero con lo que se tropieza es con el panteón de las víctimas de la masacre. 66 personas murieron ahí. O sea que en la práctica, el mojón que delimita el territorio son los muertos de ese territorio. Es decir, nada dice bienvenido al Salado, pero están los muertos del Salado a la entrada del pueblo. Es lo primero que uno ve. Entonces ese es el territorio de la muerte. ¿Y cómo aprendíamos nosotros geografía en los años 90 y 80 en Colombia? Con la muerte. Cada vez que abríamos el periódico nos decían que hubo una masacre en Piñuña Negra, por ejemplo. Piñuña Negra, ¿dónde queda? Entonces ahí empezamos a averiguar dónde quedaba el pueblo. O sea, la barbarie nos enseñaba geografía. Yo iba notando eso. Luego me planto frente a los muertos, frente a los 66 cadáveres que están metidos en ese mausoleo callejero. Y al plantarme ahí, caigo en la cuenta de que estoy frente a los cadáveres de 66 compatriotas míos con los que nunca fui a conversar cuando ellos estaban vivos. Ahora estaban muertos y entonces yo estaba frente a ellos a ver qué signos de nacionalidad podía encontrar en los que ya no me podían decir nada. Entonces ahí llegué a otra conclusión. Somos un país que se reconoce en la muerte. Somos un país donde hay gente que muere, luego existe. Hay gente que empieza a existir el día que se muere. Todo eso lo iba notando